Esperamos 5 más, a ver si entra alguno más, ¿eh? Okay. ¿Se acuerdan lo último que vimos? El esquema estequiométrico. Ajá, sí, está bien. Sí, es eso. O sea que combustión completa, incompleta, perfecta, Sí. imperfecta, eso lo vimos. Bien. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Y arrancamos. A ver, Iván, ¿qué es una combustión? La combustión es el proceso que provoca una explosión para realizar un movimiento. Nada, no sé bien la definición. Perdón, no pude repasar mucho, tuve el recuperatorio de máquinas eléctricas y el fin de semana trabajé. Me vuelven a mencionar máquinas eléctricas y los pongo en la sala de espera. Así Pero lo está nomás. volviendo loco, nos está volviendo loco. Lo lamento, lo lamento. Esto sí, no es necesario repasarlo. Si lo entendiste, lo recordás. Es como andar en bicicleta, o sea, saber lo que es la combustión. O sea, bueno, prender la cocina en tu casa, nunca hiciste un asado. Bueno, Sí, sí. bueno, entonces, deduzca. Es una mezcla entre el oxígeno y un Ajá. combustible. Ahí está, ¿ves? Bien, Me costó un poquito, bien. pero sí. Bueno, es eso. Si prendés la cocina, vos le abrís la llama de gas y le pones. Pero ahí está, le pones una, ¿qué? Para que encienda. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. ¿Lo usás todos los días o no usás la cocina en tu casa? Un fósforo. Ahí Un está, fuego. ¿qué es eso? ¿Qué Claro. sería eso? Un combustible. El No, el fósforo gas no es es el combustible. el gas es el combustible. Claro. Ese sería el factor, Comburente. la fuente de ignición, lo que La fuente de provoca ignición. que, se genere la combustión. Son los O tres la chip, elementos. Magic Click. También la chispa, una chispa, algo que genere inicie la combustión, que genere la ignición. ¿Está bien? Bien. A ver, entonces, Rodrigo Chávez, ¿cuáles son los 3 elementos que son importantes en un proceso de combustión? Los 3 elementos importantes en la combustión Sí, que tienen que estar presentes, si no, no se produce. era el
oxígeno, Sí, el nitrógeno sí. y un poquito de azufre, ¿puede ser? No, ¿No? no estás entendiendo la pregunta. Hay tres elementos que se deben dar para que se genere la combustión. Tres elementos que los acaba de decir Iván. ¿Puedo? ¿Quiénes puedo, Jesús? Dale. Sí. ¿Qué son? ¿El oxígeno, el combustible y el calor? Exactamente. Sí, esos son los tres elementos del triángulo de fuego, le dicen, o triángulo de la combustión, que si una de esas tres patas falta, el oxígeno del aire, o sea, el combustible, el comburente y la ignición. Si no, no arranca la combustión del combustible. Profe, disculpe, tengo Bien. una pregunta. Yo recién me conecté. Sí. ¿Dónde subió el apunte que dio la clase pasada? Al aula. Ah, está en el campus. Ah, listo, gracias. Ujú. Al campo. Bien. Bueno, a ver, ahora te hago otra pregunta, Rodrigo. ¿Cuándo se dice que una combustión es completa? O le pregunto a las tres, el que lo recuerde que lo diga. ¿Cuándo se dice que es completa? ¿Cuándo es incompleta? Cuando genera la ignición es completa, vendría a ser completa. No. Cuando completa el grado de oxidación, o sea que no sobra nada, ni combustible, ni oxígeno. Bien, bien. Entonces una combustión es completa cuando llega al máximo grado de, De a ver, energía liberada. completa, incompleta, perfecta, imperfecta. La perfecta es la que llega al máximo grado de oxidación. Ah, claro. La completa que se quemó todo el combustible. Todo lo que pusiste se quemó. No te importa cómo, se quemó todo. Esa sería la completa. O sea, en los gases de la combustión no apareció combustible. La perfecta es la que acabas de decir, es la que llegó al máximo grado de oxidación. Bien. Y la incompleta y la imperfecta es lo contrario de las dos anteriores, obviamente. Bueno, ahora sí, te pregunto, no sé quién había dicho, hablado del carbono, nitrógeno y azufre. O sea, ¿cuáles son los... Ah, vimos combustibles también, ahora que me acuerdo. ¿Cuáles son los elementos más repetitivos o los que existen en los combustibles y que combustionan con el oxígeno del aire? Uno es el Carbón. carbono, muy bien. Otro más, Hidrógeno, profe. hidrógeno, está bien. Y alguien mencionó uno más, un tercero. Y otros más, por Fósforo. supuesto. Fósforo. Azufre. 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 El azufre. Bien. A ver, esos son los tres que van a reaccionar con el oxígeno del aire y se combinan y forman otro compuesto. Bien. En el caso del carbono, ¿cuál es la máxima oxidación del carbono? O sea, se combina con el oxígeno y qué se genera. Es lo que exhalamos nosotros cuando respiramos. ¿Qué es? Oxígeno. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. No. A ver, monóxido de carbono. Sí, profe. Creo que sí. No, si no estaríamos todos muertos. CO2, Dióxido de carbono. dióxido de carbono, CO2. Sí, es CO2. Bien. El hidrógeno, cuando se combina con el oxígeno, ¿qué se forma?
Agua. Agua. H2O. Bien. H2O. Bien. Y el azufre, habíamos visto que eran dos, el SO2 y el SO3. El SO2, el SO3 es el de máxima oxidación y el SO2 es el parcial. Bien. Entonces, dijimos que la máxima oxidación del carbono es el dióxido de carbono, el CO2. ¿Cuál es la parcial? La que no, la incompleta sería. O la imperfecta en realidad, la imperfecta. ¿Cuál sería? La mencionaron recién. ¿Qué de esas tres dice? La mencionaron recién. El monóxido de carbono, el CO, Ah, que es el tóxico. Vieron que cuando se quema mal una estufa, ¿sí? Y larga monóxido, ¿nosotros qué nos pasa? Nos morimos. ¿Mm? Bien. Bueno, pobre, ¿eh? Ahora le voy a preguntar a máquinas eléctricas. Bueno, es importante que repasen, porque si no, esto es una bola de nieve. ¿Sí? Es una bola de nieve. Bueno, la idea de ver ahora era un poco de problemas. Problemas resueltos. Y después veríamos problemas resueltos, instalaciones para la combustión, los equipos para que se produzca la combustión. A ver, este que es. Este tiene de la parte de quemadores sencilla, conceptual, unos conceptos más de combustión, eso de conceptual de los quemadores y el tema de los contaminantes, ¿sí? El tema de impacto ambiental de la combustión. Y otra cosa más, este de combustión, bien, bueno, vamos a arrancar con este. Este es teórico para que entiendan el tema de las ecuaciones, ¿sí? El tema de las ecuaciones de estequiometría. Esto. ¿Para qué sirve entonces la estequiometría? Es para analizar las combustiones, ¿sí? Esto se llama estequiometría de la combustión. ¿Y qué se calcula? La cantidad de aire y los humos, la composición de los humos, el análisis de los humos, un balance energético también de la combustión. Son todos los temas relacionados con combustión. Acá tenemos la combustión como una reacción química de oxidación fuertemente exotérmica. Si esta definición dice todo lo que es una combustión, es la más completa, ¿sí? Y esto que es exotérmica, o sea que genera calor, ¿sí? Implica la presencia de un combustible, ¿sí? Que se oxida, y un comburente, que es el elemento oxidante, y calor. Ahí están los tres elementos: el combustible, el comburente y el calor. Que puede ser una chispa o puede ser un fósforo. Para que la reacción comience es necesario un aporte energético inicial y que se mantengan ciertas condiciones para que la reacción sea autosostenible. O sea, se tiene que cumplir unas ciertas condiciones, si no, se apaga, se sopla y no continúa. Necesitamos una chispa,
o un pequeño arco eléctrico, o una llama de poca intensidad para comenzar el proceso. Que el combustible y el comburente tengan el contacto más íntimo posible. ¿Cómo se consigue eso? Que tengan el mejor contacto ambos compuestos. ¿Cómo se conseguiría? ¿Cómo se imaginan ustedes que puede suceder eso? Pulverizando el combustible, pero. Pulverizando el combustible, por ejemplo, haciendo gotitas, en el caso de que sea un combustible líquido, haciendo gotitas lo más chiquitas posible, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Una más? ¿Qué hacen ustedes para que algo quede bien mezclado? Batirlo. Exacto, lo revuelven, generan revolución, movimiento de la mezcla. ¿Está bien? Eso se consigue con la presión que le ponen al combustible y al comburente, y choca contra las paredes y vuelve y hace los remolinos, que haya una buena mezcla, ¿sí? de ambos productos. Que el recinto donde se lleva a cabo la combustión se mantenga a una temperatura apropiada durante el proceso, que se mantenga dentro del recinto el tiempo suficiente para que reaccionen todas las partículas del combustible. Si uno no le da tiempo, cuando llega al final sale combustible sin quemar. ¿Sí? Bueno, este es un horno, no es una caldera, es más raro que una caldera use un horno. A ver si leña, esto es leña. Estas son las reacciones de oxidación elementales. ¿Se dice oxidación? ¿Por qué se dice oxidación? A ver si se dieron cuenta. ¿Por qué se dice oxidación? ¿Por qué son reacciones de oxidación? Porque se degrada, puede ser. No. ¿Porque está compuesto de oxígeno, profe? Porque se combina con el oxígeno. Carbono, oxígeno. CO con oxígeno. Hidrógeno, porque se le agrega oxígeno. Es eso. Entonces, fíjense, el carbono más el oxígeno, acá está el CO, que genera 97.200 kilocalorías. El monóxido también genera energía, pero fíjense la diferencia, 28.800. Luego, el monóxido se puede encontrar otra vez con oxígeno y... Buenas tardes, disculpe la demora. ¿Qué tal, Daniel? 68.000. ¿Sí? Y fíjense, la suma de estas dos no alcanza a la del CO2, que es superior. La de el hidrógeno con el oxígeno, como bien dijeron, se transforma en agua y genera esta energía. Y la del azufre, que es otro de los elementos comunes en los combustibles, genera el CO2 y 70.400 calorías. Hoy les había dicho que ¿cuál era el de? Creo que lo dije al revés, el SO3. El SO2 es el de máxima oxidación y el SO3 es el de menor energía. ¿Qué tal, Marcelo? Estamos con... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un repasito de combustión y vamos a hacer los problemas. ¿Sí? Vamos a ver unos problemas. Vemos entonces que las sustancias combustibles deben ser ricas en carbono e hidrógeno. En cuanto al azufre, es conveniente que no haya tanto, ¿sí? Porque genera el SO2 que se combina con el agua y dando la formación esto es el ácido sulfúrico, que es altamente corrosivo. ¿Sí? En cuanto al oxígeno que se usa, lo más común es usar el oxígeno del aire, ¿sí?
Entonces, ¿cómo está compuesto el aire? El aire está compuesto por un 21% de oxígeno y se puede decir un 79% de nitrógeno y serán 20,80 y pico, serán 78, y algo, ¿sí? Y el resto de gases, de otros gases, pero la mayoría es esto. Y esta es la relación en peso y esta es la relación en volumen. Y esta es la relación de moles de nitrógeno por moles de oxígeno, ¿sí? Por cada mol de nitrógeno hay 3,76 moles de oxígeno. O sea que cuando nosotros sabemos la cantidad de moles de oxígeno, sabemos que vamos a tener 3,76 de lo mismo, ¿sí? Que vino acompañando ese oxígeno, porque el oxígeno no viene solo, viene con 3,76 moles de nitrógeno. Bien, y acá está lo que estábamos hablando recién. La combustión ideal, también llamada estequiométrica, es aquella que tenemos la cantidad exacta de comburente para oxidar todas las partículas. No falta ni sobra oxígeno, y se oxidan todos los carbonos, hidrógeno, nitrógeno, todo se oxida. Pero es ideal eso. Para que nos aseguremos de que se queme todo, lo que se hace habitualmente es agregar un exceso de aire, ¿sí? Un exceso de oxígeno, para provocar que se queme todo, ¿sí? Hasta la completa, ya la habíamos visto. Esta parte. Esta parte es muy teórica, pero creo que es importante que la comprendan. Supongamos el siguiente análisis último de un combustible. Es un combustible que tiene A% de carbono, B% de hidrógeno, C% de oxígeno, D% de nitrógeno y E% de azufre. Una composición puede ser un líquido, puede ser un gaseoso, puede ser cualquier combustible. Y si lo expresamos en decimales va a ser A de carbono, B de hidrógeno, C de oxígeno, D de nitrógeno y E de azufre. En porcentajes y esto en decimales. Y entonces la suma de cada uno de esos me tiene que dar 1 kilo de combustible. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Utilizaremos aire como comburente y lo vamos a expresar en función de los moles de oxígeno que tiene. O sea, el aire va a estar formado por 1 mol de oxígeno y 3,76 moles de nitrógeno, que es lo que dijimos recién. O sea que esto va a ser el aire, ¿sí? Y por cada kilo de combustible vamos a necesitar alfa de esto, o sea, otro número, ¿sí? Kmoles, alfa kmoles de oxígeno del aire por kilo de combustible. Esto es lo que vamos a necesitar. Alfa de esto para 1 kilo de combustible. Entonces, ¿qué queda? Esta sería la ecuación. Esto que tenemos abajo, el número que tenemos abajo, es el peso molecular del elemento. No es necesario que se lo acuerden de memoria, lo pueden preguntar o siempre pueden estar con la tablita de elementos químicos a mano. A sobre 12, porque 12 es el peso molecular del carbono. ¿Se acuerdan que teníamos A, B, C de cada uno de los elementos? A sobre 12 de carbono, B sobre 2 de hidrógeno, porque el peso molecular del hidrógeno es 1, y como son 2, es 2. C sobre 32, porque el del oxígeno es 16, por 2 es 32. Lo mismo el nitrógeno, que es 14, como son 2 será 28. El azufre, que es 32. Y la cantidad necesaria, A,
nitrógeno y una cantidad delta de SO2. ¿En qué consiste la estequiometría? Si es expresado como este, o puede venir expresado directamente con la fórmula, o inclusive podemos no saber. Lo único que sabemos del combustible es que es carbono e hidrógeno. ¿Sí? Siempre va a tener carbono e hidrógeno. El aire siempre es así. El aire es oxígeno y nitrógeno. Y esto es lo que se genera cuando la combustión es completa. Cuando es completa, va a haber CO2 y perfecta, ¿sí? CO2, agua, nitrógeno y SO2 en el caso de que haya azufre. Bien. Como dije antes, o podemos saber el combustible o no, o podemos saber cuánto, con un análisis de los gases de la combustión, un análisis en la chimenea, podemos saber cuánto de CO2, cuánto de agua, cuánto de nitrógeno, cuánto de SO2. Esta es la ideal, claro, esta es la ideal, y esta es la completa, con, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Esto es exactamente igual, la primera parte, y la segunda parte tenemos CO2, agua, nitrógeno, dióxido de azufre y oxígeno. Porque yo les dije que en la real siempre se agrega oxígeno de más, acá, en esta parte se agrega oxígeno de más, entonces se combina lo que se combina. Lo que hacemos es asegurarnos de que todo esto se genere, de que no aparezca el CO y que no aparezca el CO3. Por lo tanto, va a quedar oxígeno también entre los gases de la combustión. En la anterior se había usado todo, digamos. En la anterior se puso la cantidad exacta, por eso es ideal. Y acá se puso de más y tenemos acá. Es eso, la diferencia. Y el objetivo es el mismo, calcular cada uno de estos coeficientes, ¿sí? Y así se resuelve varias cosas. Podemos averiguar qué combustible se usó, podemos averiguar cuánto aire se usó, podemos averiguar qué vamos a encontrar en la salida, o qué porcentaje de cada uno en la salida, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y en la incompleta, ¿cómo sabemos que es incompleta? Fíjese que el combustible es exactamente igual y el aire es exactamente igual. Tenemos dióxido de carbono, agua, nitrógeno, SO2, oxígeno y monóxido de carbono. Esta partícula extra me dice este porcentaje que lo llama acá moles de CO, de monóxido de carbono, me está diciendo que la combustión es incompleta, que es imperfecta. O sea, resolver la estequiometría significa encontrar los valores de todas las incógnitas. Y una vez resuelta la ecuación, tendremos entonces la cantidad de cada uno de los productos de la combustión, la composición de los humos. Para ello, vamos a tener que hacer los balances de cada uno de los componentes. Balance de carbono, balance de hidrógeno, balance de oxígeno, de nitrógeno, de todos los elementos que encuentren. Acá nosotros vemos elementos acá, que son los productos, perdón, estos son los productos y estos son los insumos, los reactivos. Estos son los reactivos, los que reaccionan, y estos son lo que se produce. Entonces tenemos estos elementos acá, y tenemos que ver cuánto había acá y cuánto había del otro lado. Entonces ahí, eso se llama hacer el balance, ¿sí? De cada uno de los componentes. Los datos de la composición de los productos de la combustión, cuánto de CO2, cuánto de agua, qué porcentaje de nitrógeno, cuánto de oxígeno, cuánto de monóxido, y así. O sea, esos son los datos de la composición de los humos. ¿Cómo se puede obtener esa composición de los humos?
Una manera es un analizador de Orsat. Quizás este sea, el analizador de Orsat es uno de los más viejos. Sí, es muy viejo, en muchos lugares todavía se puede seguir usando, que le hacen pasar humo de la combustión y le ponen reactivos en distintas, yo no soy química, si me escucha un químico me reta, pero son botellitas, ¿sí? Donde hay reactivos y lo hacen pasar por ahí, y según el color, o sí, según el color se puede saber qué porcentaje de ese gas hay ahí. ¿Mm? O si no, están los medidores portátiles digitales, que después los vamos a ver algunos ejemplos. En caso que la combustión se esté efectuando, o suponerlos a priori, por ejemplo, un requisito que sea normativo, pero yo creo que les había preguntado a ustedes cómo era la composición de los gases a la salida del ambiente en la Argentina. Pero bueno. En caso, calcular cómo debo regular la combustión para obtener esa normativa. O sea, la normativa me dice, no puede ser más de 27% de CO2, no puede ser más de tanto por ciento de SO2, no puede ser más, y así. Esa es la normativa, entonces yo tengo que apuntar a eso, porque obviamente es legal. La composición de los humos se puede dar de 3 maneras. Base seca, base húmeda y base semihúmeda, no. Es estas dos. Seca y húmeda es la que trabajamos siempre. La seca y la húmeda. En la seca no se considera el agua en los humos. No se considera. Y la base húmeda se considera el agua en los humos. Si ustedes se acuerdan, las letras griegas correspondían a los productos. Las letras griegas corresponden a los productos. Entonces, acá no se considera el agua entre los productos, y acá sí se considera el agua entre los productos. Eso es el porcentaje de CO2. Bien. Bueno, esta parte no, la dejo pasar. No es para ustedes. Esto sí. La G generalmente se utiliza como gasto, ¿sí? El gasto de aire es igual a ese coeficiente alfa, ¿sí? Ese coeficiente alfa que calculamos en la ecuación, que representa los kilomoles de oxígeno por kilogramo de combustible, ¿sí? De combustible. Lo que se quiere hacer es, desde el alfa, llegar a cuántos kilos de aire por combustible necesitamos. Eso es a lo que se quiere llegar. Entonces, para llegar desde este coeficiente de kilomoles de oxígeno, se multiplica por el peso molecular del oxígeno, que son 32 kilos de oxígeno por kilomol de oxígeno, y esto es el peso molecular del aire, o la relación en que hay entre el aire y el oxígeno. ¿Se acuerdan? En peso era 0,23, en volumen era 0,21, en peso es 0,23. Entonces, esto número 32, todo eso, me dice que es 138 por ese coeficiente que obtuve en la ecuación, me dice cuántos kilogramos de aire necesito por kilogramo de combustible. O sea, resolviendo la ecuación y obteniendo este valor alfa, puedo saber qué cantidad de aire necesito por kilogramo de ese combustible. Bueno, esto es el exceso de aire, ya lo sabemos, es la relación, acuérdense de esto directamente, ¿sí? Es el gasto de aire menos el gasto estequiométrico sobre el gasto estequiométrico. Ese es el exceso de aire. Y sería el ideal, se refiere a esto. Y esta fórmula, anótenla por ahí, porque es la manera mucho más rápida de obtenerla, ¿sí? Es el exceso se da lo que tenemos, el coeficiente que tenemos de oxígeno, menos 1/2 por el coeficiente que obtenemos del monóxido de carbono en caso de que existiera, sobre esto,
el coeficiente de N2 sobre 376, menos el coeficiente de oxígeno, menos la mitad, menos de lo que está arriba. Y eso ya me da directamente el exceso de aire. ¿Sí? Eso es la manera rápida de resolver. Ajá. Cálculo del gasto de humos. Vamos a tener el combustible, el aire, cenizas, humos húmedos y carbono sin quemar, hollín, lo que sea. Bueno, no, esta la vamos a dejar. No es para ustedes. Esto sí es importante, este balance de energía. Esta es la energía asociada de todo lo del combustible, de los reactivos, ¿sí? Hay una parte que se libera y otra parte que está en los productos. ¿Ven? Una parte que se va por chimenea y otra que está en los productos. No se olviden que esa energía se traspasa al agua, ¿sí? Y una parte se va a la chimenea y otra parte se traspasa al agua. Bueno, esto no es para ustedes, pero bueno, es la primera parte la que me interesaba. Esto tampoco, si les interesa, obviamente yo lo voy a subir así como está, si les interesa lo pueden ver y pueden preguntar, ¿sí? Es la temperatura de la llama, ¿sí? Y ahí termino, son definiciones. Este es este. Y este. Bien. Bueno, al principio la parte que me interesa es la que sigue, pero lo dejé esta parte porque, bueno, está interesante. Es más de lo mismo, ¿sí? Que es la combustión, una reacción química exotérmica automantenida por transferencia de calor y difusión de especies. Bueno, esta ya es más ingenieril, ¿sí? Aplicaciones, esto sí, bueno, calefacción, producción de electricidad, propulsión, procesado de materiales, eliminación de residuos, refrigeración, en el caso de las máquinas frigoríficas por absorción, control de incendios, iluminación, bueno, iluminación ya fue. Acá está quién es el reductor es el combustible, que puede ser hidrógeno, monóxido, carbono y cualquier gas o líquido o sólido. El oxidante, que es el oxígeno, ¿sí? Fíjense cómo lo define. Oxígeno puro o diluido nitrógeno. Es aire, ¿sí? Porque dice diluido nitrógeno porque hay más nitrógeno que oxígeno. Bien. Y acá está algunos ejemplos de combustible. La gasolina, que es el octano, carbono 8, hidrógeno 18. El gasóleo, el más común es el dodecano, que es carbono 12, hidrógeno 26. El gas natural, generalmente el gas natural es mezcla de varios, pero a veces se toma directamente como el metano, ¿sí? Y el carbón sólido, partícula sólido, que va a tener porcentajes de carbono, azufre, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y toda la mezcla. Acá está, bueno, el tema del aire de la combustión, las relaciones importantes. O sea, la relación importante es la relación aire-combustible, ¿sí? Esta fórmula, que es la masa de aire sobre la masa de combustible. ¿Cómo se calcula la masa de aire? La masa de aire es el número de moles por el peso molecular del aire. ¿Y cómo se calcula la masa de combustible? El número de moles de combustible por el peso molecular del combustible. Bien. Acá dice que recordar que la masa molecular del aire es de 29. Combustión completa, incompleta. Bueno, esto ya lo vimos en el otro apunte. Esto también, esto también. Esto me interesa. Los productos de la combustión. Si la combustión es completa, los productos que se producen son otra vez los mismos, fíjense. CO2, agua, nitrógeno y SO2. ¿Sí? Cuando no es, cuando la cantidad de calor
cuando la cantidad de aire suministrada no es suficiente, no es la estequiométrica, puede aparecer monóxido de carbono. ¿Sí? Cuando la cantidad de aire es inferior, los productos incluyen monóxido de carbono y combustible no quemado. ¿Sí? En el caso de los sólidos, habrá más cenizas. ¿Sí? Puesto que en la mayor parte de los procesos de combustión se forma agua, ya sabemos que se forma agua, ¿sí? Si los productos gaseosos de la combustión se enfrían, el vapor de agua empieza a condensar cuando alcanza la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es la temperatura, ¿vieron cuando se forman las gotitas de agua en el vidrio? Bueno, ¿sí? Ustedes saben que el aire contiene vapor de agua. Y no lo vemos. Pero si la humedad es mucha humedad, vemos que se condensa en la superficie fría, por ejemplo, en los vidrios. O también lo sentimos nosotros, pero bueno, es más común verlo en los vidrios. Esa mezcla de los gases de la combustión, ¿sí? Y el agua puede producir corrosión a las superficies metálicas, ¿sí? Y acá habla también lo de base húmeda y base seca. ¿Cuándo dijimos que era base húmeda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo dijimos que los productos de la combustión son productos húmedos? ¿Y cuándo se los dice secos? Cuando se consideraba el agua en la combustión, Exactamente. Cuando se considera el agua o no se considera. Si dice base húmeda, cuando incluye el vapor de agua. Y si dice base seca, una vez que el agua se ha condensado. O sea, no se considera el agua. ¿Sí? Bueno, y acá está cómo se analizan los gases de la combustión. Otra vez repite el ORSAT, cromatógrafo de gases, analizador de infrarrojo, detector de ionización de llama. Son elementos. Esto no, esto no, esto no. Y acá están los quemadores. Pero esto lo vamos a pasar más adelante. Ahora vamos a ver los problemitas. Problemas resueltos. Yo lo saqué de un libro. Vamos a analizar por partes. Bien. Dice así, se quema propano gaseoso con el 150% del aire teórico, ¿sí? O sea, 50% más de lo que idealmente o que el teórico necesita, a una presión de tantos milibares. Es un dato, nosotros no vamos a usar el dato de la presión. Si entra aire seco, o sea, entra aire seco quiere decir que no tiene humedad. Hola, profesora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llegaste justito para los problemas. Arrancamos con el primer problema. Profesora, disculpe, antes de que siga. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Los problemas de combustión. Ok. Ejemplos. ¿Sí? ¿Ya subió el apunte que vimos en la anterior clase? Lo anterior subí todo. Este no. No, porque yo todavía no tengo acceso al campus. ¿Podría pasármelo ahora, por favor? Por el, ¿Al mail? por el chat? Sí, te lo puedo pasar. Muchas gracias. Entonces, se quema propano gaseoso con 150% de exceso de aire, ¿sí? O sea, 150% del aire teórico. Si entra aire seco, determinar el análisis molar de los gases productos suponiendo combustión completa. Cuando dice el análisis molar, me quiere saber cuánto de cada componente de los gases de combustión. Bueno, la incógnita, entonces el análisis molar, y se quema propano el dato. Entonces quiere decir, acá tenemos la fórmula del propano. Carbono 3, hidrógeno 8, entra 150% del aire teórico de aire. Acá tenemos la cámara de combustión y los productos, dijo que era una combustión completa. Esto ya tenemos que saberlo. Cuando es una combustión completa, tiene que haber CO2, agua, oxígeno, porque hay exceso, y nitrógeno.
¿sí? Lo que no sabemos es cuánto de cada uno. Ese sería el planteo. Bien. La ecuación química para la reacción del propano con el 150% del aire teórico se ha dado previamente. Ah, bueno, sí. A ver si la vemos. Bueno, lo vamos a hacer. Bueno, por ahora lo vamos a tomar así. Son uno de los otros creo que está resuelto. Se arranca sin saber estos valores, sin saber el 7,5, sin saber el 28,2, sin saber el 3, sin saber el 4, sin saber el 2,5, sin saber el 28,2. ¿Sí? Esto es el resultado de un ejercicio. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estaba pidiendo es la análisis molar. Entonces, ¿cómo se saca la fracción molar del CO2? Fíjense, lo primero que se hace es se suma todos los coeficientes de acá. La suma de todos, ¿sí? La suma de todos sería 3 más 4 más 2,5 más 28,2. Eso me da 37,7. Si yo quiero saber la fracción molar del CO2, hago 3 dividido el total, 37,7, y me da la fracción molar del CO2, lo multiplico por 100 y me da 7,96%. ¿Cómo se obtiene la fracción molar del agua? De la misma manera, el 4 dividido el total, y me da 10,61%. ¿Sí? Como la del oxígeno, 2,5 dividido el total, 37,7, me da 6,63%, y del nitrógeno, en la mayor parte, 28,20 dividido el total, me da 74,8. En este problema yo quería mostrarle cómo se sacaba el porcentaje de cada uno de los gases de la combustión. ¿Está bien? Después vamos a ver este. A ver, ¿hasta ahí se entendió, por favor? Perfecto. Hasta ahí es sencillo, ¿sí? Sí, sí. Lo más complicado por ahí es conseguir estos números. Ahora vamos a ver un problema. Este lo vamos a pasar y después vamos a venir a este. Ahí, acá en este ejemplo, no se conoce el combustible. ¿Sí? Dice carbono X, hidrógeno Y. No se conoce. ¿Sí? Se realiza un análisis de Orsat a los gases productos, obteniéndose el siguiente resultado. 12% de CO2, 3,8 de oxígeno, 0,9 de monóxido. Entonces lo que pide es la ecuación química para la ecuación real y la composición del combustible, la relación aire-combustible empleada y el tanto por ciento de aire exceso o efecto o de efecto utilizado. A este lo vamos a pasar y vamos al otro. Acá está. Este es el del propano, otra vez. Se tiene propano, ahí está. Se tiene propano, ahora vamos a ver cómo se llega a estos coeficientes. Se tiene propano que reacciona con aire seco en una proporción tal que el análisis de los productos, o sea, sé los productos, me dice, es dato del problema, me los dice, por eso es un poquito más sencillo. 11,5% de CO2, ahí le pone, ¿ve? 11,5 de CO2. 2,7% de oxígeno. 2,7% de oxígeno. Y 0,7 de monóxido. 0,7 de monóxido. ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Y qué más? Y sabemos que tiene que haber nitrógeno y sabemos que tiene que haber agua. ¿Está bien? Sabemos que tiene que haber esos dos. Ahora bien, ¿cómo sacamos el porcentaje de nitrógeno? Bueno, acá tenemos. El estudio se refiere a 100 moles, ¿sí? Siempre es 100. El análisis de los productos me dice esto, que proporciona un total de 14,9. Si se supone que el gas que falta es el nitrógeno, obviamente es el nitrógeno, a 100 se le resta ese 14,9 y salen los 85,1 de nitrógeno. ¿Sí?
Fíjense que dice el análisis de los productos secos. Por lo tanto, acá no se tiene en cuenta, ¿sí?, el agua. Por eso se agrega acá, más B de agua. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Lo repito? ¿Lo repito? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, profe, ¿podría Bien. repetir? Este es el combustible, ¿sí?, que no sé cuánto es, por eso hay una X. Este es el aire, que no sé cuánto es, por eso dice A de oxígeno, más 3,76 por A de nitrógeno. Esto es lo que no se sabe. Y esto es el dato del problema. El dato del problema, ¿qué me dice? El análisis de los productos secos de la combustión da productos secos. Quiere decir que si son productos secos, no está considerada el agua. Y como me dice por ahí que la combustión no me dice que es incompleta, no me dice. Ah, sí, es incompleta, porque acá lo veo. Me dice que es incompleta, ¿sí? Ahí está, me dice que es incompleta. Lo dice por ahí, acá. Entonces yo tengo 11,5 de CO2. 11,5 de CO2. 2,7 de oxígeno. 2,7 de oxígeno. 0,7 de monóxido. 0,7 de monóxido. La suma de todos los moles tiene que ser 100. ¿Sí? De estos, de los gases secos, ¿sí?, de los productos secos, tiene que ser 100. Por lo tanto, lo que falta corresponde a nitrógeno, porque ya sabíamos nosotros, sabíamos que, bueno, esto me lo dice de dato. Si esto me lo dice de dato, bueno, está el oxígeno, porque hay exceso, y si hay oxígeno, tiene nitrógeno. ¿Cuánto de nitrógeno? 100 menos la suma de todos estos. ¿Sí? De ahí sale. La suma de esto sería 14,9, entonces se le resta al 100 y me dice que lo que queda son 85,1 de nitrógeno. Pero en realidad, nosotros sabemos, para completar la ecuación, que se produce también agua, por eso se agrega más una cantidad que no sé de agua. Entonces, este es el planteo de la ecuación. Ahora vamos a averiguar cuánto vale cada uno de estos. Y la Profe, manera de... Sí, ¿siempre tiene que dar 100? sí. La suma de todos estos, cuando si te dice base seca, es la suma de todo menos el agua, te tiene que dar 100. ¿Sí? Ok. Sí. Bien. Bien, sigamos. O sea que acá tenemos el esquemita. Acá era el propano, ¿no? Sí, era el propano. Tenemos el aire, ¿sí?, que está en exceso, que no sabemos cuánto, pero sabemos que está en exceso. Y los productos secos, me aclara, secos, 11,5% de dióxido, 2,7 de oxígeno y 0,7 de monóxido de carbono. Acá repetí la ecuación para que la tengamos presente. Es la misma que estaba al final, esta. Bien. Ahora lo que se hace es el balance de masa. Entonces fíjese, el balance de masa aplicado a cada uno de los elementos permite evaluar los coeficientes desconocidos. Entonces empezamos con el nitrógeno. Acá tengo 3,76 por A. ¿Está bien? 3,76 por A, me dice la ecuación. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 85,1, porque no puede haber ni más ni menos. Entonces de ahí sé cuánto vale A. A va a ser 85,1 dividido 3,76. Y me da 22,65. Ese es el valor de A, que va acá y que va acá. Ahora arranco con el balance del carbono. ¿Sí? Al balance del carbono. Yo no sé cuánto combustible, entonces pongo X. ¿Sí? Para saber cuánto carbono hay, es 3 por X. Por eso dice de carbono tengo 3X de este lado. No tengo más carbono acá. Solamente acá. Entonces 3 por X.
¿A qué tiene que ser igual? Y acá tengo 11,5 y acá tengo 0,7 y no hay más carbono. Entonces ese 3 por X tiene que ser igual a 11,5 más 0,7 y eso da 12,2, por lo tanto el valor de X es 407. Y ya tenemos el valor de X y ya tenemos el valor de A. ¿Me falta cuál? El valor del agua. ¿Está bien? Me falta el valor del agua, el valor de B, para completar todos los coeficientes. Ahora, la única incógnita es el valor de B, que es el número de moles de agua en los productos. Sin embargo, no se han utilizado dos balances de masa, a saber, los del oxígeno y del hidrógeno. En este caso, el que se conoce como se conoce la composición del combustible, el balance de masa adicional proporciona un medio independiente. Bueno, se hace el balance de oxígeno, listo. ¿Qué tenemos? El oxígeno me dice que A vale 22,65, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de oxígeno tengo de este lado? Tengo 2 por A. Por eso acá pone 2 por 22,65. ¿A qué es igual? Yo tendría que traer la ecuación acá, así la ven. Esperen, a ver si la puedo traer. No, a ver, vamos a achicar un cachito. Así la ven. Porque si no la ven... Ahí está. Entonces tenemos 2A, es 2 por 22,65, que lo habíamos calculado antes, es igual a, acá tenemos 2 oxígenos, 2 por 11,5, por eso dice 2 por 11,5. Acá tenemos 0,7, listo, 0,7. Acá tenemos 2 por 2,7, 2 por 2,7. Y acá tenemos B. Lo único que no conocemos o que desconocemos es B. Y entonces de esta ecuación se despeja B y me dice que B es de 16,2. Después, si se quiere, si es necesario, se puede calcular o comprobar, ¿sí? Porque ya se conocen todas las variables, ¿sí? Se conocen todas las incógnitas que estaban ahí arriba. Podemos comprobar el balance de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que 8 por X tiene que ser igual a 2B. Y se reemplaza y se comprueba que sí. ¿Sí? Se comprueba que es, puede ser ligeramente, por el tema de los decimales, puede haber una pequeña diferencia, pero lo pueden comprobar. Bueno, acá, por lo que ven, dio 32,5 y 32,4. Bueno, pero la igualdad es satisfactoria. Bueno, una vez que se saben todos los números, ¿sí? Acá están todos puestos. 4,07 de metano, 22,65 de oxígeno, este número 3,76 por A da 85,1 de nitrógeno, que estaba igual del otro lado, 11,5 de este era dato, este era calculado por nosotros, y este es lo que calculamos recién de agua. Y ya tenemos la ecuación completa con todos los coeficientes. Los A, B, C, D que teníamos antes y los alfa, beta, gamma, delta que teníamos del otro lado. Ahora, lo que nosotros queremos es por kilo de combustible o por mol de combustible, por unidad de combustible. Entonces lo que se hace es se divide todo por 4,07. A ver si lo puedo traer acá. No, esta no era. Era esta. Un segundito. Ya me la llevo para allá, así la ven. Vamos a ver, tanto no. Bueno, sí, nada. Bueno, nosotros queremos por mol de combustible,
siempre va a ser por unidad de combustible, no 407, por unidad. Entonces, lo que se hace es se dividen todos los coeficientes por el número que me dio acá. O sea, dividiendo por 407, la ecuación se escribe para 1 mol de combustible. Entonces, se divide todo. Ah, bueno, acá otra vez falta, habla del otro. Bueno, la voy a escribir acá después. Se divide todo por 407 y me da por mol de combustible. Esto era del propano, ¿sí? La estequiométrica. La estequiométrica del propano, esta es la ideal del propano. ¿Sí? El propano, esta la podría hacer yo. Bueno, la podría hacer, sí. La verdad me falta, yo con ustedes usé el EPOC, ¿no es cierto? Bueno, no lo pude instalar todavía en la computadora y por eso no puedo escribir y mostrarles la escritura. Pero voy a intentar, vamos a intentar. Yo quiero escribir acá... no puedo, pero no me deja escribir. Bueno, ahora se las resuelvo. ¿Para qué se necesita saber la teórica? Esta es la con exceso de aire. Esta es la teórica, la que no tiene exceso de aire. Fíjense que no tiene monóxido de carbono acá. Entonces, se averigua cuánto aire necesita el teórico, ¿sí? Y para saber cuánto fue el porcentaje del exceso de aire, ¿sí? El número de moles de oxígeno teórico empleado por mol de combustible es igual a 5. ¿Sí? O sea que será 22,65 dividido 407 y me da 5,57. Por tanto, el porcentaje de aire será 5,57 dividido 5, que era el teórico. Y ahí me da que es 111%, o bien que el exceso es del 11%. Siempre vamos a necesitar, cuando les pregunten cuál es el porcentaje de aire teórico, tienen que saber cuánto es el porcentaje de exceso de aire, ¿sí? Cuánto es el porcentaje de exceso de aire, tienen que relacionarlo con el teórico, ¿sí? Con el real, o sea, el que se obtiene, el real como vino, con respecto al teórico, y ahí saben la relación, el exceso que existe. Se tiene que compararlo con el teórico. Bien, vamos a otro. No se asusten, que esto los podemos ir viendo más despacio. Profe, Sí, ¿de dónde habíamos sacado el 4,07? el 4,07 salió de acá. Cuando sacamos cuántos moles de combustible. Listo, acá. Calcular el X. Bien. Por ahora entendamos, conformémonos con esto, ¿sí? Conformémonos con esto y después vamos a ver esta parte. Este es otro problema. En este caso, el combustible no es como el otro que era el propano. En este caso viene por la composición. La composición en volumen y que me dice que tiene. Hidrógeno, 2%. Metano, 64%. Y etano, 34%. Y pide la relación aire-combustible, volumen de aire necesario y bueno, lo demás. Bueno, hasta ahí. Lo que a nosotros nos interesa es la relación aire-combustible y el exceso. La mezcla de gases ideales, combustión completa con 20% de exceso de aire. ¿Dónde lo dice eso? Que son 20%. Acá, si se usa 20% de exceso de aire. Ahí está. Ese es el dato. Bien. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, podríamos poner todos los combustibles, como acá, poner poner el otro, poner el otro, poner el otro y después poner el aire, ¿sí? Esa sería
la manera larga, y como me dice que es completa, pondría X de esto, X de esto, X de esto, X de esto. Otra manera es esta manera que me parece más sencilla. Fíjense, es otra manera de resolver el problema. Me dice en el enunciado que hay 2% de metano. ¿Sí? Hay 2% de metano. O sea, 2% es 0, pasado a decimal, es 0,02. ¿Sí? Perdón, de hidrógeno. 0,02 de hidrógeno. El 0,02 de hidrógeno se lo combina con el oxígeno y me da agua. A ver, esperen un cachito. Voy a hacer algo. Porque ustedes necesitan que yo lo guardar como... Guardar una copia. ¿Y a dónde lo voy a guardar? Ahí. Entonces ahora hago así. ¿Dónde está? Acá. Porque yo acá puedo escribir. Estábamos con el de combustible. Acá. Era este. Porque acá ya está resuelto, por eso. Vamos a tratar de hacerlo. Yo tengo 0,02 de hidrógeno más algo que yo no sé de oxígeno, así arranco, ¿eh? Algo que yo no sé de oxígeno, y yo acá se le pone generalmente A. A. Generalmente la A se la guarda para el oxígeno. Y esta generalmente es la B, del producto, ¿no? B de agua, así arranco. Yo tengo 0,02 de oxígeno. Así arranco la ecuación. Yo esto sí lo sé porque es dato del problema. Tengo 0,02 de hidrógeno, se combina con A de oxígeno y me produce B de agua. Entonces lo que se hace es hacer el balance de hidrógeno. Entonces para el hidrógeno. Después haré para el oxígeno, pues son dos nada más. Para el hidrógeno. El balance para el hidrógeno. ¿Qué me dice acá? 2 por 0,02, que es lo que tengo acá, es 2 por 0,02. 2 por 0,02. ¿A qué es igual? ¿A qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 2 por B. ¿Está bien? 2 por B. A 2 por B. Ese es el balance de hidrógeno. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces de ahí despejo B. O sea que B, ¿por qué me dice 2B, 2002, 2B? Bueno, acá también sería 0,02, porque si acá el 2 se me va, me queda que B es igual a 0,02. Bueno, ahí le encontramos un error, miren. ¿Se entiende eso? ¿Cómo, profe? Acá yo simplifico el 2 y me queda que B es igual a 0,02, no 0,2. Ahí le encontramos un error. Acá es 0,02. ¿Está bien? Ah, acá lo puso bien. ¿Está bien? Repito el caso. Hago el balance del hidrógeno. Acá tengo 2 por 0,02, tiene que ser igual a 2 por 0,2. Perdón, 2 por B. Entonces de ahí despejo B. Este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Yo creo que ahí lo van a entender mejor.
que hice una simplificación muy rápida. Acá vamos a borrar este. ¿Está bien? Lo pasé dividiendo y entonces ahí despejé el b. El 2 se me va con el 2 y me queda que b es igual a 0,02. Entonces acá ya tengo el valor de b. Ahora necesito el valor de a. ¿Cómo hago para obtener el valor de a? A ver si alguno me tira letra. Hago el balance para el oxígeno. Sería Acá 2 me de A. dice 2 por a. ¿Está bien? 2 por a. Sí. ¿A qué tiene que ser igual? A ver. A 2. A B, acá tengo oxígeno, 1. No tengo nada, entonces 1. Tiene que ser igual a B. B por 1 sería. Acá cuando no está escrito es un 1, porque si no, no estaría en la O acá directamente. Es igual a B. Y el valor de B ya lo tenemos. Es igual a 0,02. Entonces, ¿A cuánto vale? A que está multiplicando, ¿sí? Pasa dividiendo. Bueno, ustedes me entendieron. Espero que lo vamos a hacer bien, porque si no me van a decir cómo es igual a B. Entonces, A que va a ser igual, voy a escribir por acá, A es igual a B sobre 2. Ahí está mejor, ¿no? Más claro. O sea que es igual a 0,02 dividido 2, que es 0,01. Ahí está. De ahí salió este 0,01 y este que estaba mal puesto acá. Era 0,02. Ahora se hace lo mismo, ¿sí?, con los otros componentes combustibles de esa mezcla, que son el metano, ¿sí?, y el etano, ¿era este? Sí, el etano. Los vamos a hacer ahora, a ver si me sale. Bueno, vamos a tratar de hacerlo acá en este espacio. El dato es, vamos a ver al dato, el dato me dice 64% de metano. Bien, entonces 0,64 de metano. La ecuación original, 0,64, porque acá esta ya está resuelta, 64 de metano. Más, ¿sí?, más el oxígeno. Yo acá podría poner oxígeno más nitrógeno, pero es más fácil hacerlo solamente con el oxígeno, y después, una vez que tenemos el oxígeno, sabemos que 3,76 de eso es nitrógeno. Se le agrega y listo. Y la ecuación acá es más sencilla. Entonces, 0,64 de metano más oxígeno, que yo no sé cuánto, más A, ¿sí?, más A de oxígeno, me da CO2, ¿sí?, porque el metano tiene carbono, entonces me va a generar CO2, y me va a generar agua. Con el hidrógeno me va a generar agua, que yo no sé. B de CO2, que no sé cuánto, más C de agua. Así arranco, sin saber, solamente sabiendo esto. Así arranco la ecuación. Ahora empiezo. Primero vamos a balancear el carbono. ¿Puedo borrar esto de acá arriba? ¿Sí? Sí. ¿Esto? Porque Sí. así yo tendría que haber dejado una hoja en blanco entre medio. No me di cuenta. Bueno, ese lo dejo. Bien.
Voy a empezar para el carbono. Arranco con el carbono. ¿Sí? Para el carbono. Bueno, esto era para el carbono. ¿Cuánto carbono tengo? 0,64 por 1, porque acá tiene 1. 0,64. ¿A qué tiene que ser igual? No tengo más carbono acá. Tiene que ser igual a B. Ya está. Ya tengo el valor de B. Es fácil. El carbono salió fácil. Porque acá tengo un 1 por 0,64. 0,64. Y acá tengo un 1 por B es igual a B. O sea que B es igual a 0,64. Ya tenemos el valor de B. Ahora vamos con el hidrógeno. Para el, o sea, el balance para el hidrógeno. Bien. Acá, ¿qué me dice? 4, tengo 4 hidrógeno por 0,64. Entonces 4 por 0,64. ¿A qué tiene que ser igual? ¿A C? A 2C. Porque tengo un 2 acá. Tiene que ser igual a 2C, a 2 por C. 2 por C. ¿Se entiende? Acá multipliqué, porque tenía un 4, multipliqué esto. Y acá también, acá tengo un 2, entonces lo multiplico por C. Y ahí ya me sale el valor de C. O sea que de acá me sale que C, ¿a qué va a ser igual? A 4 por 0,64 dividido 2. Hagan la cuenta ustedes. Bueno, no importa. 1,28. Sí, sí, puede Sí. ser. Sí, no lo tengo acá. No lo tengo. Ah, acá. ¿2,28 o 1,28? 1,28. 1,28, acá está, es este. 1,28. ¿Sí? Y fíjense que B es 0,64 y acá lo puso 0,64. ¿Sí? Y ahora este. Ahora me falta el valor de A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago el valor de A? Sería 2 por A. 2 por A. Puedo escribirlo un poco más arriba que ya ahí no llego. Bien, acá arriba. 2 por A. 2 por A. ¿Sí? Acá, 2 por A. ¿A qué tiene que ser igual? A 2 por B. 2 por B. Que a B ya lo tenemos. 0,64 era. Sí, acá. Más C. Porque acá también tenemos oxígeno. ¿No ven? Acá tenemos y acá tenemos. Entonces de acá sacamos el A. El A es igual a 2 por B, que será 2 por 0,64, más 1,28, dividido 2 por este 2. Y ese me da el valor de A. ¿Qué va a ser? Si están bien las cuentas, tiene que ser 1,28. No. ¿No? Sí. ¿Está bien? Sí, sí, Genial. porque 2 por 0,64 también da 1,28. Más Claro, 1,28 te da. Dividido 2 es lo mismo. es lo mismo. Muy bien. Ahí está el 1 como el A. El valor de A, ahí está. Genial. Ya tenemos todos los coeficientes y este es el resultado que lo presenta acá. Lo mismo con el otro. ¿Puede explicar otra vez cómo sacó A? No que haga la cuenta, pero explicar otra vez cómo lo llevó a la ¿Cómo ecuación. llegué a A? Esta es la ecuación. ¿Esta la ves? Sí. Está bien. Bueno, entonces dije para el oxígeno. 2 por A, porque el oxígeno siempre es biatómico. Eso acuérdense. El oxígeno es biatómico, el hidrógeno es biatómico. Igual si no se acuerdan lo preguntan, ¿sí? Es un gas.
es biatómico y el nitrógeno también es biatómico. Siempre se presenta como hidrógeno 2 cuando estás suelto, libre. Entonces 2 por A, es el único oxígeno que tengo de este lado, 2 por A, tiene que ser igual a 2, porque acá tengo oxígeno, y acá también. 2 por B, más C, C por 1 sería. Porque hay uno solo acá. Más C. Entonces, al B lo reemplazo con el valor que habíamos obtenido, 2 por 0,64, el C por el valor que habíamos obtenido, C 1,28, dividido todo, ¿sí? Todo, este 2 que está acá, dividido 2. Y ahí salió A. ¿Está? ¿Lo entendiste o te perdiste en alguno? ¿Dónde te, No, dónde está bien. Está bien. ¿Está bien ahí? Bien. Lo mismo con el etano. Se hace el balance para el carbono, se hace... ese es el orden generalmente que se usa, no es que el útil. Primero el carbono, después el hidrógeno y después el oxígeno. Y si hubiera otro más, bueno, se verá. ¿Sí? Pero generalmente el carbono soluciona, el carbono soluciona este valor que es el primero, el B. Resolver el carbono soluciona este. En caso de que haya uno solo, si hubiera dos, ahí se complica. Hay que usar otro parámetro. ¿Cómo puede ser que acá pueda haber dos carbonos en este resultado? Cuando hay CO2 y también hay CO. Ahí se complica, porque tengo dos veces CO, no sé cuánto hay para acá y cuánto hay para el otro. Ahí hay que usar otras relaciones. Pero como ustedes no son químicos, yo tampoco, vamos a usar estos para entender el procedimiento. Entonces se calcula el valor de B, resolver para el carbono me da el valor de B, resolver el hidrógeno me resuelve el valor del agua, siempre, ¿no? Acuérdense, resolver el hidrógeno me resuelve el agua, y después que tengo el carbono y el hidrógeno resuelto, ahí resuelvo el oxígeno, que es el último en resolver. Eso como costumbre. Bueno, entonces ahí que tengo, fíjense, como consecuencia se tiene que para la combustión completa son necesarios 2,48 moles de oxígeno por mol de combustible. ¿Por qué? Porque sumo esto, más esto, más esto.